Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las estrategias didácticas. Ya saben, mi nombre es Martín Linares Chavarría. Pueden escribirme también mi número por WhatsApp, ¿no? Para que vean ahí alguna consulta. También pueden ver en mi página de YouTube, solamente ponen ahí el Profe 7, todo junto. El Profe 7, y ahí lo pueden encontrar algunos videos que yo realizo, ¿no? Y que pueden utilizarlo. ¿Ya? Entonces, muy importante lo que vamos a ver ahora, que ustedes puedan participar, ¿ya? Participen con sus preguntas, sus dudas, por favor, es importante, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esto. Bien, ahora vamos a ver lo que es las estrategias, ¿ya? Bueno, la estrategia vino de un contexto militar, ¿no? Era donde un proceso de operaciones militares, ¿no? Pero el objetivo de esas operaciones militares era ganar la guerra, ¿no? Entonces se cumplía unos determinados objetivos, ¿de acuerdo? Entonces eran operaciones que tenían un objetivo. Es muy importante determinar eso, por favor, en cuando comienza a utilizarse la palabra estrategia, ¿de acuerdo? Eso entra ya en el campo pedagógico y esa misma idea, ¿no es cierto? No de militar, obviamente, sino de tener unos objetivos, ¿no? Y ponerlo a un conjunto de acciones para poder lograr los aprendizajes esperados, ¿no? Es un conjunto articulado de acciones para el aprendizaje esperado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las estrategias son una guía para que el estudiante pueda realizar diferentes acciones. Son guías, ¿no? O sea, pasos determinados que van a orientar al estudiante a que realicen las actividades. Miren, por favor, lo que dice esto, ¿no? Son guías, por lo tanto, yo tengo que orientarles a los estudiantes a realizar las actividades, no hacerles las actividades. Yo le oriento, le acompaño, ¿no? Para que ellos puedan tener eh, que realizar esas actividades con un objetivo determinado. ¿De acuerdo? Ese es el aspecto pedagógico. El aspecto pedagógico es que me lleva al aprendizaje esperado. Si yo voy a realizar un canto, ese canto me tiene que ser una parte para que me pueda ayudar al aprendizaje esperado. Si yo voy a hacer una dinámica, esa dinámica me tiene que llevar al aprendizaje esperado. Si yo voy a hacer una dramatización, tiene que llevar al aprendizaje esperado. Si yo voy a hacer que los niños dibujen, tiene que llevarme al aprendizaje esperado. ¿De acuerdo? Si no, no tendría sentido eso. Muy importante, ¿ya? Entonces, eso ya lo hemos visto y nos vamos a ir ya al proceso de las estrategias. Vamos a comenzar con comunicación, ¿ya? Eh, Obviamente comunicación va desde a los diferentes niveles, inicial, primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Pero la estrategia se puede aplicar en esos niveles, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel se aplica la estrategia, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar para la competencia se comunica oralmente, ¿ya? Entonces podemos hacer la articulación correcta, ¿no? De modo que la pronunciación sea con el sonido correcto, ¿no es cierto? Clara. Y aquí desde inicial tenemos que trabajar eso, ¿no? ¿Cómo pronuncian, ¿no? ¿Cuántos niños, por ejemplo, vienen sin pronunciar bien, ¿no? No articulan las palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que enseñarle a articular las palabras a los niños. Igual pasa en secundaria, ¿no?
Cuando leen, por ejemplo, se nota muy bien ahí la articulación, no articula, ¿no? La pronunciación de los sonidos. Entonces, ahí hay que trabajar, ¿no? La entonación, de acuerdo con la naturaleza del discurso. Entonces, de forma lineal, eso no hay entonación. Entonces, alzo, bajo, ¿no es cierto? Dependiendo de la entonación que ve ahí, ¿no? Pero, ya, entonces, la entonación es una técnica, una estrategia que ustedes pueden utilizar, ¿no? Y hay que corregirlo a los niños en ese momento, ¿ya? Muy importante. La expresión con voz audible para todos los oyentes, ¿no? Miren qué importante, desde niñitos ya podemos hacerle que ya esta técnica de oratoria, incluso es una técnica de oratoria, ¿no? Para todos los oyentes, ¿de acuerdo? Fluidez en la presentación de las ideas. Bueno, eso ya en secundaria se puede desarrollar más, ¿no es cierto? Pero en inicial, primaria, en primaria, se puede trabajar la fluidez de ideas, ¿no? El adecuado uso de los gestos y las mímicas. Qué importante enseñarle a los estudiantes que hablen con las manos, con la cabeza, ¿no? Con el cuerpo. También hay que trabajarle ahí, miren, ¿no? Miren diferentes estrategias que podemos utilizar para que los niños se comuniquen oralmente, ¿ya? Participación pertinente y oportuna, capacidad de persuasión, bueno, eso ya es en secundaria, ¿no? Aprender a persuadir en la oratoria que hacen, ¿no? La expresión clara de ideas, ¿no? Eso es muy importante en la comunicación oral, ¿ya? Entonces, en la producción de textos orales, miren, hay diferentes estrategias, ¿no? Está el ante, el durante y después. Antes, durante y después. Esa es la estrategia en comunicación. Y eso lo podemos aplicar en inicial, ¿no? En la producción de textos orales antes, durante y después. ¿De acuerdo? Antes, ¿qué podemos hacer? Generar ideas. ¿Se dan cuenta? Igual como lo podemos, hemos puesto un video, ¿no? Antes, a ver, ¿cuáles son las ideas de este video que creen ustedes que van a ver? ¿No? El loro y el sapo. Vamos a ver el loro y el sapo. ¿Qué ideas pueden haber sobre el loro y el sapo? Le pregunto antes de poner el video, ¿no es cierto? Y ahí estoy generando las ideas en el niño. O voy a hacer una lectura, ¿no? Antes de la lectura, también, ¿se dan cuenta? Vas a hablar sobre un tema. Antes, generar ideas. ¿Cuáles son las ideas que vas a plantear cuando vas a hablar? ¿De acuerdo? Seleccionar el tema adecuado. Seleccionar un tema adecuado antes de dar un discurso, ¿no? Los niños de primaria tienen que saber seleccionar eso, ¿no? En secundaria, obviamente, tienen que trabajarlo. Elaborar esquemas previos para primaria alta y secundaria, ¿no? Esquemas previos, ¿no? Fichitas, etcétera, ¿no? Eh, Emplear técnicas de recoger y organizar información. Muy importante que nosotros podemos desarrollar aquí, ¿no es cierto? El, el empleo de técnica de recoger y organizar información. Eso debería trabajarse desde primaria, ¿no? Que hagan apuntes. Qué importante, ¿no? Esto, si los niños trabajan bastante esto con los apuntes y organizar la información, en secundaria le va a ser fácil todo lo que es las producciones orales y escritas, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en primaria eso. Preparar la intervención oral, ¿no? Los niños, por ejemplo, cuando van a exponer, ¿no? Hay que prepararlos, ¿se dan cuenta? En la casa, en el colegio, hay que prepararlos, que preparen una exposición previa a lo que van a exponer los estudiantes. ¿Se dan cuenta? No es decirle, van a exponer, no, hay que prepararlos. ¿Cómo?
cómo van a hacer los gestos, etcétera, ¿no? Usar soportes para preparar la intervención. Bueno, soportes pueden ser fichas, por ejemplo, en secundaria, ¿no? Fichas, los niños también pueden trabajar con fichas, imágenes, etcétera, ¿no? En PowerPoint, etcétera. Preparar estrategias de interacción, ¿no? La interacción es que yo estoy hablando y también ustedes hablan, ¿no? Eso es muy importante. Miren todo lo que es previo a lo que es los textos orales, ¿no? Y esto nos puede servir también para nosotros, ¿no? ¿Cómo nos preparamos nosotros para cuando vamos a dar una clase? ¿No? Elaboramos esquemas, preparamos la intervención oral, las manos, etcétera, ¿no? Cuando damos el discurso, ¿no? Miren lo que tienen que aprender los niños, ¿no? Desde el nivel que están, ¿cierto? A usar fichas, ¿no? Cuando vamos ya a hablar el discurso, ¿no es cierto? Ya vamos a presentar, ¿no? Conducir el discurso significa qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi discurso? ¿No? Es en secundaria trabajando. El objetivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Controlar la voz. Yo me puedo cansar hablando una media hora, me canso porque no controlo la voz. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que enseñar, no voy a hablar 15 minutos, controlo la voz. Controlar la mirada. ¿Por qué los niños tienen miedo? Adolescentes sobre todo, tienen miedo al exponer, porque no saben controlar la mirada, ¿no? Con la mirada pueden controlar al escenario y hay que enseñarle el control de la mirada a los niños, ¿no? Imagínate que un niño de primaria alta, quinto, sexto de primaria, aprendan a controlar la mirada, ¿no? Cuando exponen. En secundaria van a ser unos tromes, ¿no? Con la mirada nada más, ya me convenciste, ¿ya? Emplear gestos y movimientos corporales. Miren qué importante enseñarle a los niños a utilizar las manos, el cuerpo, ¿no? Los movimientos, ¿no? Imagínense, digo, estoy alegre y ni siquiera mueve los labios, ¿no? Estoy alegre, ni se ríe siquiera, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es muy importante, ¿no? Miren, esto es importante enseñarles desde niños, ¿no? Desde inicial tenemos que enseñarles, prepararles cómo va haciendo los argumentos, ¿no? Bueno, eso es desde primaria ya comienzan a dar argumentos, entonces pueden hacer argumentos, ¿no? En secundaria, darle que argumenten cuando exponen, ¿no? No solamente repetir lo que aprendieron, eso ya de la repetición de lo que aprendieron lo hace cualquiera, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial se puede repetir, incluso este, ya puedo poner mi voz en cualquier lugar, ¿no? Pero que la argumentación, ahí está la cuestión cuando van a exponer, ¿no? No es que repitan un tema determinado, argumentame, argumentame por qué Francisco Pizarro vino aquí al Perú. No es que me digas, Francisco Pizarro vino al Perú, no solamente me digas eso, argumentame por qué vino aquí. Ah, es otra cosa. ¿Se dan cuenta? En tu exposición tiene que haber argumentación. Tiene que emplear recursos de persuasión, tiene que convencerme lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay técnicas para eso. Presentar ideas en forma coherente, ¿no? Que haya de acuerdo a la realidad, ¿no? Otorgar originalidad al discurso, no es repetir lo que ya escuché del discurso de otros, ¿no? Hablar con corrección y fluidez, emplear recursos tecnológicos de apoyo, muy importante. La tecnología es muy importante ahorita, hoy en día, para que mis discursos puedan desarrollarse. ¿Ven? Miren todo lo que puede hacer cuando uno puede ir exponiendo, ¿no? Ya, después de la exposición, ¿no? Tiene que tener en cuenta el tiempo de exposición. ¿Se dan cuenta? Un tiempo determinado que haya yo
preparo mis diapositivas, ¿no es cierto? Porque sé que tengo un tiempo determinado, entonces voy a preparar un tanto de diapositivas para eso, ¿no? Autorregular el discurso, negociar el significado, ¿no? ¿Qué significa eso, lo que acaba de decir? Hacer la retroalimentación, ¿no? Lo tengo que retroalimentar al estudiante, eh, adecuar el mensaje al contexto, ¿no? Cuando uno hace un texto oral, un discurso, ¿no es cierto? Tiene que aplicarlo a la realidad. Y obviamente la reflexión del discurso que ha realizado. Miren esta estrategia, ¿no? Con sus diferentes técnicas para poder desarrollar la producción de textos orales. ¿Se dan cuenta? Y eso lo tenemos que aplicar desde inicial, ¿no? Desde inicial. Tienen que los niños ya aprender antes, durante y después, ¿no? Por ejemplo, al niño le preguntas, ¿no? ¿Cómo puede haber mejorado tu discurso? ¿No es cierto? ¿Qué vistes tú que durante tu exposición? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué puedes mejorar? Etcétera, ¿no? Los niños de primaria ya se dan cuenta muy bien cómo dan su discurso. Yo me equivoqué en eso y son bien sinceros en eso, ¿no? Y hacerle la retroalimentación, ¿no? Respectiva a los estudiantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay. Bien, ¿sí? ¿Alguien quisiera hablar ahí? Nadie. Ya, entonces, en cuanto al leer, ¿no? Lee diversos tipos de textos. Tienen también nuevamente el antes, durante y después, ¿no? Entonces, estrategias como fragmentos escogidos. Miren qué importante lectura de fragmentos escogidos, ¿no? Los niños no les gusta leer porque nosotros le damos lecturas que de repente para ellos no tienen relevancia. Hay que darle lecturas que para ellos sí tienen relevancia. Eso lo pasa cuando nosotros conocemos a los estudiantes, ¿no? Si a un niño le gustan las naves, ¿no es cierto? Le doy una lectura de naves, ¿no? De aviones, de aeropuertos, no sé, pero le doy fragmentos de lecturas escogidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otra cosa es el plan lector y otra cosa es que le dé lecturas que puedan interesar a los estudiantes. En plan lector hay una secuencia de lecturas que tienen que saber los estudiantes sí o sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Lectura de obras completas. ¿No? En el nivel inicial tienen que leer, ¿no? ¿No es cierto? O al menos, perdón, primaria tiene que leer, ¿cierto? Primaria tiene que ya estar leyendo, ¿no? Obras completas, ¿no? De acuerdo, dependiendo del volumen, eso ya es dependiendo de cómo le quieras dar, ¿no? ¿No? Lectura colectiva con otros, ¿no? Con otros compañeros que puedan leer el mismo libro, eh, tú lees una parte y otra parte, ¿no es cierto? Comentarios de textos que pueden ustedes realizar con los niños, ¿no? Muy importante. Eso es importante. Por ejemplo, comentarios de textos en secundaria se tiene que dar sí o sí, porque no solamente es lectura, sino también qué te pareció esta lectura, ¿cierto? ¿Ya? Que puede facilitar también para los debates. Entonces, el antes, durante y después, las estrategias, ¿no? Antes, ¿cuál es el propósito de la lectura? Tú le vas a dar los chanchitos, ¿no? ¿Para qué van a leer los estudiantes los chanchitos? Si no tiene nada que ver los chanchitos, ¿no? Tiene que haber un propósito de lectura, ¿no? Niños, el propósito de la lectura de estos tres chanchitos es esto. Ah, ya, muy bien. Que aprendan la cooperación, no sé. Eso es importante, que los niños sepan identificar cuál es el propósito de la lectura. ¿Para qué van a leer?
¿ya? Otro, la activación de conocimientos previos. ¿Qué saben de los chanchitos, no? ¿Se dan cuenta? Muy importante, ¿no? ¿Qué saben los estudiantes de? Por eso aquí no aplica a los alumnos no tienen conocimientos previos, ¿ya? Los estudiantes sí tienen conocimientos previos. ¿Qué sabe? Pregunto, a partir de la lectura, ¿no? Predicciones, ¿qué pasará con el chanchito y el lobo, ¿no es cierto? ¿Qué pasará? ¿Se dan cuenta? Ya en secundaria, obviamente, otras lecturas, ¿no? También hay que darle las predicciones. Formulación de preguntas, que los niños aprendan a preguntar, profesora, ¿y, y por qué el lobo le va a morder? ¿No? No sé, ¿qué harán las preguntas los niños, ¿no? O nosotros también hacerle preguntas también a los niños. Eso es previo a la lectura, ¿no? Previo a la lectura. ¿Se dan cuenta? Durante la lectura, bien, es importante, por favor, hago esta estrategia porque si no leen, no comprenden nada, ¿no? Si no leen, tiene que comprender, porque eso va a ayudar a todas las áreas, ¿ya? Entonces, yo soy de matemática, tiene que hacer esa estrategia de lectura, antes, durante y después. Un problema matemático, si no lo comprende, no va a poder desarrollar el problema matemático. ¿Se dan cuenta? Por eso está la estrategia. ¿Ya? Eso lo aplico, esa estrategia de lectura para todas las áreas. ¿De acuerdo? Sociales, personal social, todas las áreas. Entonces, durante la lectura, miren, identificar los datos explícitos en el texto, ¿no? Lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Explícitos, ¿no? El árbol es rojo. Ese es el dato explícito. Eso está en el texto, ¿de acuerdo? Miren, por favor, en los niños eso, sobre todo los datos explícitos, lo detectan muy bien, muy rápido. ¿Ya? Estrategia de apoyo el repaso. Por favor, los de primaria, enséñenle a subrayar a los niños, ¿no? Hacer apuntes. No saben los niños subrayar, ¿no? Llegan a secundaria, yo, por ejemplo, les digo, a ver, subráyeme la lectura. Todo el párrafo me lo subrayan, ¿no? Esta es una estrategia, ¿no? Es una estrategia del subrayado, no es subrayar, agarrar toda la hoja está pintada y todavía por colores todavía lo ponen, ¿no? Bueno, ya utilizó colores, muy bien, ¿no es cierto? Pero no es cuestión de que tiene que subrayar todo, ¿no? ¿Qué se subraya? No las, los artículos, no se subraya los artículos, se raya la palabra principales, punto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Cuando nosotros leemos, ¿ya? No leemos así, de corrido. Nuestro ojo salta, va saltando y asocia todas las palabras y crea en nuestra mente la lectura. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hace el subrayado. El subrayado es agarrar una palabra clave, lo subrayo y lo enlazo con otra palabra clave, lo subrayo. De tal manera que cuando yo hago una primera lectura, ¿no es cierto? Una segunda lectura, cuando hago una segunda lectura, simplemente mis ojos ven lo subrayado y ya tengo idea porque ya hice una previa lectura. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que enseñarles bien el subrayado. Si lo enseñamos desde primaria, en secundaria, ellos van a manejar bien. Otro punto, apuntes, ¿no? Apuntes. Tienen que tener en su cuaderno los apuntes, ¿no es cierto? En el cuaderno, por ejemplo, supongamos aquí tiene este cuadro, es tu cuaderno, ¿ya? Vamos a ver aquí. Supongamos que este es un cuadro, el cuaderno, ¿ya? Ya. Este es, supongamos, aquí está la hoja de cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? En el cuaderno hago una línea,
¿no es cierto? Y hago esta línea. Listo. ¿Se dan cuenta? En esta parte, en esta parte, en este lado, pongo las palabras nuevas. ¿Se dan cuenta? Palabras nuevas que en la lectura he tenido. Miren, en esta parte, las ideas, todo lo que es un resumen, ¿se dan cuenta? En esta parte las ideas principales de la lectura. Ese es tomar apuntes. ¿Se dan cuenta? O si no es una lectura, puedo tomar, tú haces una explicación, ¿no? Ideas, aquí lo que pusiste en la pizarra, ¿no es cierto? Pusiste en la pizarra y las ideas principales de el tema que es tomar apuntes. ¿Se dan cuenta? Esa es una estrategia que ustedes pueden desarrollar ahí, ¿ya? Entonces, por favor, enséñenle, por favor, a los estudiantes a realizar apuntes. Muy importante, ¿ya? Apuntes. Ese es para que aprendan a hacer repasos, ¿de acuerdo? Otro, estrategia de elaboración conceptual e inferencial, ¿no? Que hagan conceptos, que aprendan a hacer sus conceptos con sus propias palabras. Eso es muy importante, inferencias. Estrategias de organización, mapas conceptuales, mapas mentales, estructuras textuales, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre batallo con esto, porque yo le digo a los estudiantes, hágame un mapa conceptual, ¿ya? Y los niños, los estudiantes, no saben hacer un mapa conceptual. A ver, ya, ayúdeme por favor, a ver, ¿cuál es lo principal? ¿Qué es lo que no debe faltar en un mapa conceptual? ¿Qué es lo que diferencia a otros mapas? ¿Ya? A ver, ¿cuál será? En un mapa conceptual, ¿cuál es lo clave en el mapa conceptual? Lo que va a diferenciar a todas otros mapas. ¿Qué debe tener? A ver, ¿quién me dice? Los conectores y las ideas deben de ser cortas, Eh, exactas. Muy bien, Nancy, muy bien. Si no hay conectores, no es un mapa conceptual, es otro esquema, pero no hay. Entonces, los estudiantes, yo batallo bastante eso en secundaria. Yo les digo, háganme un mapa conceptual y lo primero que me hacen el esquema, bien bonito, todo, pero ningún conector. Entonces, no es un mapa conceptual, pues. Yo tengo que enseñarle cómo se hace un mapa conceptual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos tienen que saber qué es un mapa conceptual, qué es una estructura conceptual, tienen que hacerlo, ¿ya? En comunicación, ¿no? Eso tienen que hacerlo, eso lo tienen que ya realizar, ¿no? En primaria ya tienen que saber hacer mapas conceptuales, ¿no? Son puntos importantes que en secundaria yo no tendría por qué trabajar los mapas conceptuales en secundaria, ya lo tienen que saber en primaria. Estrategias de autorregulación y control. Preguntas, ¿no? Preguntas, contestación. Yo tengo que hacer preguntas, ¿no? Cuando hago la lectura, me tengo que hacer las preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué pasará con esto? ¿No es cierto? Tengo que hacerme las preguntas, ¿de acuerdo? Después de la lectura, miren todo lo que cuando un estudiante, cuando hacemos estrategia, ¿ven? Identificación de ideas principales, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales de esta lectura? Por ejemplo, si yo en el plan lector, ¿no? Tengo una hora o un 20 minutos de lectura. A ver, ¿cuál es la idea principal de esos 20 minutos de lectura? A ver, ¿qué sacaste? ¿Cuál es la idea principal? Ah, muy bien. Ya, aquí está la idea principal. Le tienes que preguntar, chicos, a ver, ¿cuál es la idea principal que ustedes han sacado de sus lecturas? Anótenlos. Ahí, ¿no? Ahí están las anotaciones. Resúmenes.
Qué importantes son los resúmenes que deben realizar. ¿Se dan cuenta? Esos son los apuntes, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si han hecho una lectura, todos juntos, una sola, ¿no? El Principito, ¿ya? El Principito, todos leyeron el Principito. Ah, hágame un resumen. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Con sus propias palabras, ¿ya? Porque hoy en día con la inteligencia artificial ya te saca el resumen del libro, ¿no? De la lectura, ¿ya? Formulación de preguntas y contestación. Siempre las preguntas. Siempre que hay que ayudarle a los estudiantes a hacer preguntas, ¿ya? Conclusiones y juicios de valor. Esto tenemos que trabajarlo desde primaria, ¿no? Incluso de inicial, pero primaria tiene que ya trabajar conclusiones, ¿no? Para que en secundaria puedan hacer los estudiantes sus conclusiones con más fundamento, ¿no? Entonces hay que enseñarle a hacer conclusiones a los niños, ¿ya? Muy importante. Los niños, yo batallo porque yo le pido, por ejemplo, un juicio de valor a los estudiantes y con 2 líneas, primero, tercero o de secundaria, 2 líneas ya creen que hay un juicio de valor, ¿no? No argumentan. Entonces, con una línea no me dices nada, ¿se dan cuenta? ¿Ya? La reflexión, qué importante. Miren, hasta de inicial pueden hacer reflexiones, ¿ah? Sobre lo que han leído, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión acerca de Principito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es importante esta estrategia de lectura. Esto lo tengo que aplicar en matemática, en CIT, en personal social, ¿no es cierto? En todas las áreas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora, estrategias para que escriban, ¿ya? Escribe diversos tipos de textos. Ojo, miren, comunicación está en todas las áreas, ¿ah? Yo tengo que poder aplicar todas las áreas. Obviamente puede haber escritura cooperativa, ¿no? Como en primaria, comienza una historia y los niños lo completan, ¿no? Y así, hago un círculo, a ver, tú complétalo, y así, ¿no? De grupo de 5. Esa es la escritura cooperativa, ¿no? Crean una historia de manera cooperativa, ¿ya? Eh, escritura por aproximación dialógica. Entonces, de acuerdo a lo que dialogan los estudiantes, ellos van haciendo su escritura, ¿no? A partir del diálogo. Qué importante es enseñarle esto desde primaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el futuro los estudiantes tienen que aprender a anotar. Llega a la universidad, no saben anotar los estudiantes. ¿Por qué? Porque no han hecho escritura por aproximación dialógica. O sea, lo que yo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahorita están anotando lo que yo estoy diciendo que no está en el PPT? ¿Se dan cuenta? Ah, tiene que anotar de acuerdo al diálogo que van haciendo, van anotando las ideas. ¿Se dan cuenta? Porque yo estoy diciendo muchas cosas, ¿cierto? Y ustedes van anotando lo que no está en el PPT. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, para la creación literaria puede haber talleres de creación literaria, ¿no? Talleres, ¿no? Desde primaria ya tenemos que ir haciendo talleres. Miren, muy importante, ¿no? Creación literaria, talleres, ¿no? Anticipación de palabras, continuar la historia. Esto les gusta bastante a los niños, ¿no? En secundaria igual manera, ¿no? Les gusta bastante esto de la anticipación. Ajá, muy bien. ¿Ya? Entrevista, las entrevistas a un personaje de la novela, de la obra literaria, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? A los niños les gusta hacer entrevistas, a los adolescentes más todavía les gusta hacer entrevistas, ¿no?
cambiar el perfil de los personajes, ¿no? Incluso ha habido películas acerca de esto, ¿no? De cambio de personajes también pueden hacerlo, ¿no? Talleres de periodismo escrito, ¿no? Por ejemplo, ahora los canales de noticias, ¿no es cierto? Ya están haciendo eso, ¿no? Tú eres el periodista del canal tal, ¿no es cierto? Toma tu foto, graba un video. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que enseñarle a hacer eh, periodismo escrito, ¿no? Que ellos hagan sus revistas en su colegio. Interesante. ¿Se dan cuenta? Que hagan revistas en los colegios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces, el antes, durante y después hay que desarrollarlo en, en todas nuestras áreas, ¿ya? En todas nuestras áreas. Es importante. Bueno, en matemática ya lo voy a desarrollar porque aquí en primaria pueden hacerlo, ¿no es cierto? Ya, pero voy a desarrollar lo que puede ser para primaria, ¿no? Ya, por ejemplo, bueno, aquí no está según las competencias de primaria, ya, pero vamos a verlo de aquí. En resuelve problema de cantidad, ¿ya? Bueno, acá la heurística es la estrategia que pueden desarrollarlo, ¿ya? Miren, aquí vamos a desarrollar una estrategia muy importante que es la acción, formulación, validación, instrucción y evaluación, ¿no? Esa es una estrategia, ¿no? Eh, en cuanto a resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ya está el trabajo cooperativo, rompecabezas. Por ejemplo, los niños pueden desarrollar las rompecabezas, ¿no? En la cooperación guiada, tutoría entre iguales, ¿no? Sobre todo los rompecabezas de inicial ya lo podemos trabajar, ¿no? Problema de movimiento. Aquí sí, los juegos, ¿no? Juegos numéricos. Hay interesantes páginas de internet sobre juegos, por ejemplo, el ABC, ¿no? abc.com. Hay muchos juegos de matemática. Ya pueden ahí entrar a abc.com y encuentran diferentes juegos geométricos, ¿no? Numéricos para los niños. ¿De acuerdo? Ya, voy a plantear esta estrategia para, para todos los niveles. ¿De acuerdo? A ver, en cuanto a la resolución de problemas, ya, primero lo voy a aplicar un poco para primaria, secundaria e inicial pueden trabajarlo, ya, a un nivel más bajo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos resolver un problema, ¿ya? Primero lo que tengo que hacer es identificar la situación problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primer punto. Si yo no identifico el problema, entonces no voy a resolver el problema. Entonces, para eso le voy diciendo los conocimientos previos a la situación, ¿no? Vamos a hablar sobre la contaminación, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la situación problemática de la contaminación? ¿A qué contaminación se está refiriendo? Ah, es la contaminación sonora. Muy bien. Esa es la situación problemática, contaminación sonora. Y le preguntamos a los niños, ¿no? ¿Qué significa contaminación sonora? ¿No? Conocimientos previos. ¿De acuerdo? Ah, es que mucha bulla de los carros, etcétera. ¿No? Estoy abordando la situación problemática en este aspecto. ¿Se dan cuenta? Los niños se dan cuenta de eso. ¿Cuál es la situación problemática de la contaminación sonora? Lo pueden realizar. Luego viene la definición del problema. Entonces tengo que comprender el problema. ¿Qué significa contaminación sonora?
¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa contaminación sonora? No porque toca un claxon, ya es contaminación sonora. ¿Será eso? Entonces tengo que comprender lo que es la situación problemática, ¿no? ¿Ya? Luego tengo que hacer el análisis, o sea, las partes, ¿no? Del problema, ¿no? ¿Por qué hay muchos carros aquí? ¿Por qué pasan muchos carros acá? ¿Por qué hay contaminación en él? Tengo que definirlo. ¿Se dan cuenta? Luego viene la exploración del problema. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el problema real y las ideas principales del problema? ¿No? Entonces, chicos, a ver, ¿cuáles son las ideas principales del problema? Voy a explorarlo. Aquí es un proceso de investigación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque es una contaminación sonora cuando toco el claxon. ¿Se dan cuenta? Elaboro hipótesis sobre la contaminación sonora. ¿Por qué hay contaminación sonora en este lado y no en la otra cuadra? ¿Se dan cuenta? Entonces los niños harán su porque aquí pasan muchos carros, porque está la ciudad aquí. Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces los niños pueden sacar hipótesis y hay que enseñarle a hacer hipótesis a los niños. Luego, el planteamiento de la solución, ¿no? A través de la delimitación de los problemas, ¿no? De los subproblemas, ahí saco las soluciones. No del problema principal, ¿no? Sino de los problemas, de los subproblemas. Me van a ayudar a sacar la solución, ¿no? Y luego establecer los pasos necesarios para el, buscar esa solución. ¿Se dan cuenta? Miren, todo es un proyecto esto, ¿no? Este es un proyecto que nosotros podemos realizar dentro de nuestras sesiones de aprendizaje. Luego, la ejecución del plan, ¿no? Aplica el conocimiento previo que han tenido y nuevo en la solución del problema. O sea, de lo que saben ellos, con el conocimiento nuevo que han investigado en la exploración del problema, hago la ejecución del problema. ¿Se dan cuenta? Luego viene la evaluación de la solución. Esa solución es factible, no es factible, ¿no? Y tengo que hacer la retroalimentación del proceso, ¿no es cierto? Valorar si es que esa solución fue lo correcto a la solución que se planteó, ¿no es cierto? ¿Qué se aprendió sobre el problema determinado y las soluciones, etcétera? ¿Se dan cuenta? Esta es una estrategia de resolución de problemas y que lo puedo plantear yo en un proyecto. ¿Se dan cuenta? Ya es muy importante ahí. Sí, e incluso puedo resolver problemas aplicando el método STEAM, ¿no? Donde entra la eh, CIT, ¿no es cierto? Comunicación, matemática, tecnología, ¿no? Entonces, aplicando varias áreas, ¿ya? Varias áreas lo puedo aplicar aquí en esta resolución de problemas, en esta estrategia, ¿de acuerdo? Imagínense, por ejemplo, en la exploración del problema, ¿no? Comunicación, ¿qué puede hacer? ¿Cierto? Acá puede ser la lectura, ¿no? La lectura sobre lo que planteábamos sobre la contaminación sonora, ¿no? Y ahí aplicamos el antes, durante y después sobre la contaminación sonora. ¿Se dan cuenta? En matemática, vaya a buscar, ¿no? ¿Cuánto porcentaje hay de contaminación em, en, en mi ciudad? ¿Se das cuenta? Tecnología, a ver, ¿qué tecnologías utilizamos para medir em, la contaminación sonora? ¿No? ¿Qué herramientas digitales podemos utilizar para contrarrestar la contaminación sonora? ¿Se dan cuenta? ¿Qué necesitarían los autos para que no contaminen con el claxon, con la bulla, etcétera?
¿Se dan cuenta? Todo lo que podemos hacer en la exploración con todas las áreas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, inglés, no tenemos nada de inglés, ¿ya? Que pueden utilizarlo el antes, durante y después. En arte, ¿no? La música, el arte visual, la danza, el teatro, ¿ya? En arte está la reacciones inicial, la descripción del teatro, por ejemplo, análisis, interpretación de la danza, expresión de un punto de vista esas son estrategias, ¿no? De arte. Estoy pasándolo porque no hay nadie de arte acá. Bueno, en inicial pueden hacerlo, ¿no? O primaria también pueden hacer eso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacen teatro o dramatizaciones ustedes en primaria, ¿no? Miren lo que pueden trabajar aquí, ¿ya? Primero es la apreciación de la manifestación artística. Es importante que los niños, si van a hacer teatro, tienen que apreciar el teatro. O sea, no es hacer el teatro por hacer, sino que ellos tienen que aprender a apreciar el teatro, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve de esta manera, ¿no? Qué importante eso. Incluso hasta en la música, ¿no? En la música tiene que apreciar la música, por qué la música de esta manera, etcétera, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene en el teatro? Importante trabajar con los estudiantes las motivaciones en el teatro. ¿Se dan cuenta? Crear proyectos de lenguaje artístico, por ejemplo, los dramas, el teatro mismo, los títeres. Trabajar con niños, ¿no? Iniciar los títeres, las marionetas. Qué interesante que los niños salgan con su marioneta, ¿no? Y que ellos mismos puedan crear ese lenguaje de los... Eso lo hacen en casa, agarran su peluche, por ejemplo. Los niños tienen, todos tienen peluches, ¿no? La mayoría tiene un peluche o un juguete que le da. A ver, niños, traigan su peluche, traigan su juguete favorito, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un diálogo con sus peluches. Ustedes van a hacer el peluche y van a hacer un diálogo. Interesante, ¿no? Que vayan los niños con su peluche y hagan de marioneta su peluche, como títeres, etcétera, ¿no? Como una pantomima, que ellos puedan pintarse la cara, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es creatividad artística, del lenguaje artístico, ¿no? Y que los niños lo pueden hacer. Entonces, todos los niños tienen sus peluches en sus casas. ¿No? Entonces, ahí que ellos hablen, que hagan hablar a sus peluches, ¿no? Y lo hacen en sus casas eso. Interesante eso. ¿Se dan cuenta? La danza, ¿no? La danza es una apreciación de la danza, la motivación, la danza creativa, ¿no? Entonces, los niños, usando, por ejemplo, una música clásica, ¿cómo pueden ellos crear su propia danza, ¿no? Que se muevan, etcétera, ¿no? La interpretación de pasos y coreografía, ponen una música, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música clásica gracias a un profesor que nos hizo ver dibujos animados y nos hizo ver que los dibujos animados se movían de acuerdo a la música clásica, ¿no? Tararán, y el muñeco tararán, se movía así. ¿Se dan cuenta? Es interesante cómo nosotros ponerle una música, ¿no? Clásica de Beethoven, por ejemplo. A ver, chicos, muévanse de acuerdo a la música. ¿Se dan cuenta? Y esa es creatividad, ¿no? Ese es crear desde el lenguaje artístico, ¿no? Ejercicios y juegos para la exploración corporal. Un día fui a un colegio y antes de comenzar las clases, todo el personal, todos los estudiantes, todos, antes de comenzar las clases, hacían tai chi, ejercicios, ¿no? De relajación. Interesante, ¿no? Comienza tu clase de repente con un ejercicio
de exploración corporal, de relajación, y de paso también te relajas tú, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es importante, ¿no? La, en cuanto a esto. La creación visual, dibujos, ¿no? Que los estudiantes aprendan, no aprendan a dibujar, no que dibujen, que expresen sus dibujos, ¿no? Hay niños que saben dibujar muy bien, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes pueden desarrollar ya técnica de dibujo, lo pueden hacer, ¿no? Pero que ellos creen sus propios dibujos a partir de objetos, ¿no? A partir de los objetos, ¿no? Eso es muy importante en la creación y apreciación artística, ¿ya? La música, ¿no? Hoy en día se ha perdido la música para niños, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la música para niños? Entonces ahí perreo, ahí están los primeritos que ven, ¿no? Entonces ellos también pueden tener los gestos y movimientos a través de la música, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Ese es en inicial, sobre todo, tienen que trabajar bastante los movimientos, ¿no? A través de la música, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si hay preguntas, por favor háganlas. Ya. A ver, ya vamos a ir a estrategias más específicas, ¿no? No tanto de las áreas, pero que pueden aplicarse a todas las áreas, ¿no? Como el aprendizaje basado en preguntas. Qué interesante enseñarles desde primaria, incluso de inicial, pero primaria sobre todo, a hacer preguntas. Las preguntas son poderosas, ¿no? Y hay que enseñarle a los niños a hacer preguntas. Rétenles ustedes a que te hagan preguntas. Ya no tengamos miedo nosotros de que nos hagan preguntas. ¿Ya? Hay que retarles, pregunte, a ver niños, ¿cuál es su pregunta sobre esto? ¿No? Entonces hay que saber hacer preguntas, ¿ya? No hacer preguntas sobre conceptos, porque eso, este, no es la estrategia, no es basada en preguntas, no es hacer preguntas de conceptos, ¿no? Porque eso lo puede encontrar eh, en, en cualquier lugar, ¿no? Del internet. Los conceptos los puedo preguntar a la IA, a la inteligencia artificial, no, sino preguntas de reflexión. ¿No? Hay que enseñarle a los estudiantes que me haga pensar, ¿no? Y que también pueda hacerle la expresión. Entonces, significado, ¿no? ¿Qué significa la palabra que tú has manifestado en este contexto, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien. Ese es, ese es un arte, ¿no? Un arte de conversar, ¿no? Es el arte también de interrogar, ¿no? De manera activa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros les enseñemos a los estudiantes a hacer preguntas, ¿ya? ¿Para qué, para qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Cómo deben hacerlo? ¿No? Si yo quiero que ellos indaguen, ¿no? Hay que ellos puedan hacer preguntas de indagación, ¿no? De un tema determinado, para formular equipos, ¿no? Fomentar la retroalimentación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos unos ejemplos de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, pregunta para clarificar ideas. Si yo quiero que el estudiante clarifique ideas, por ejemplo, le puedo decir, ¿cuál crees que es el asunto principal en este tema? ¿No? No le estoy preguntando cuál es el tema, porque eso puedo agarrar el título y listo, ahí está el tema, ya no pienso nada. Pero, ¿cuál es el asunto principal en este tema? ¿Se dan cuenta? Esa es una pregunta poderosa. ¿Cuál es el asunto principal? ¿Se dan cuenta? Sí, eso para clarificar ideas, ¿no? ¿Cuál es tu punto o idea principal? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es el punto o tu punto de vista sobre la idea principal o cuál es la idea principal de esa idea, ¿no es cierto?
¿A qué te refieres con lo que acabas de decir? Entonces yo tengo que, un estudiante cuando expone, por ejemplo, y no se entendió bien lo que expuso, ¿a qué te refieres cuando tú dijiste esto? Ah, entonces yo estoy clarificando la idea. ¿Se dan cuenta? Tu punto principal es esto o lo otro. ¿Cuál es tu punto principal? Entonces ahí el estudiante tiene que comparar entre los dos puntos que ha manifestado, ¿cierto? ¿Cuál es el punto principal de lo que acaba de decir? ¿Esto o el otro? ¿Se da cuenta? Eso es para clarificar ideas. Para preguntas sobre lo que asume o supone el estudiante, ¿no? ¿Qué supone el estudiante? Yo tengo que clarificar eso, ¿no? ¿Qué estás asumiendo? Es una pregunta más directa, ¿no? ¿Qué estás asumiendo? Al parecer, estás asumiendo que, y le planteas la idea que está asumiendo. Y obviamente el estudiante te dirá si está asumiendo esa postura o no está asumiendo esa postura, ¿no? Todo tu razonamiento se sustenta en la idea de que, y le planteas la idea. ¿Por qué te basas en esa idea en lugar de en esta otra idea? ¿Se dan cuenta? Miren, aquí le estoy haciendo preguntas poderosas para que pueda pensar el estudiante, ¿no? No es cuestión de hacerle preguntas de conocimiento nada más, sino preguntas poderosas, si se dan cuenta, ¿no? Muy importante, por favor, esa estrategia para que los estudiantes se cuestionen y también aprendan a preguntar, ¿ya? Si tienen preguntas, háganlas, por favor, por el chat, por prendiendo su micrófono también. Otra estrategia son las dramatizaciones. Esto desde inicial tenemos que trabajarlo, las dramatizaciones, porque es una expresión y también obviamente ayuda para sacarse el estrés, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero depende del objetivo de aprendizaje, acuérdense, ¿ya? Si yo voy a hacer una dramatización, ¿cuál es mi objetivo de esa dramatización? ¿Ya? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Obviamente se da como una terapia, ¿ya? Porque un niño estresado, una dramatización, ¿no? Entonces, también ayuda a comprender los problemas sociales. Es importante, ¿no? Y cómo resolver los conflictos psicológicos y sociales que hay, emocionales que hay en el estudiante, ¿no? Ayuda bastante en eso. Entonces, los niños pueden, desde inicial, ya pueden hacer dramatizaciones, ¿no? Entonces se tiene que dar un rol, ¿no? Una función en el escenario a ese niño y decirle cuál es la situación de que quieren desarrollar, ¿no? Hay que darle un rol protagónico, ¿no? Donde pueda hacer algo el estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué capacidades promueve en el estudiante las dramatizaciones? Entonces, las diferentes formas de expresión, ¿no? De su cuerpo. Es importante que los niños sepan expresarse con su propio cuerpo a través de las dramatizaciones. También explorar el entorno, ¿no? Observar, tener la capacidad de observación de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? También le permite liberar conflictos internos. Miren qué interesante, ¿no? Niños callados, por ejemplo, cuando hacen la dramatización, rápidamente se sueltan, ¿no? Se liberan ahí. También ayuda a la autonomía personal por sí mismos, ¿no? Mueve sus manos, hace el animalito, etcétera, ¿no? También desarrolla su afectividad, ¿no? Los niños se sienten contentos y felices porque salieron del animalito que les gustó, ¿no? Expresan emociones y ánimo y establece relaciones armoniosas con el grupo. Qué importante desarrollar estas capacidades
en los estudiantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces aquí ya vamos a la técnica, ¿no? De realizar las dramatizaciones como una estrategia, ¿ya? Primero hay que motivar a los estudiantes, ¿no? Generar un clima de confianza para que puedan realizar su rol, ¿no? El niño quiere hacer el arbolito tiene que moverse, ¿no es cierto? Si le pones a un niño que no se mueve nada, practica si es que se va a mover o no se va a mover, ¿no? Para que motívalo, ¿no? ¿Cómo es un arbolito, ¿no? Que se mueve, viene un aire, ¿cómo se mueve? Etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Igual pasa en secundaria. En secundaria, ¿cómo le motivas para que pueda desarrollar el rol determinado, ¿no? Entonces hay que motivarle, ¿no? Para que no enfrente conflictos, ¿no? De poder realizar el personaje o no. Entonces, motivación muy importante en los estudiantes y darle un clima de confianza, ¿no? Luego que has hecho eso, darle los datos necesarios para la interpretación, ¿no? Y representación del personaje. Entonces, si el estudiante no tiene los datos necesarios, entonces, ¿qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo tengo que darle y proporcionarle o que el mismo niño pueda investigar también, ¿no? ¿Qué personaje va a intervenir y en qué situaciones de dramatización va a realizar? El niño, el estudiante, tiene que tener conocimiento de ello. Luego de ello, ya el estudiante tiene que asumir el rol. ¿Se dan cuenta? Ser parte. Si va a ser un león, tiene que ser el león, ¿no? Asuma que como un león protagónico ahí, ¿no? Si va a ser eh, Rapunzel, tiene que ser Rapunzel, ¿no? Y ponerse como Rapunzel. ¿Se dan cuenta? Tiene que el estudiante, una vez que ha asumido su rol, ¿no? Va a ser ese caballito, ese toro, ¿no? Ese animalito, etcétera, tiene que preparar el argumento de la historia. Entonces el estudiante tiene que prepararse de cómo qué es lo que va a decir, ¿no? Cómo lo va a desarrollar ese, ese rol que le has dado, ¿no? Tiene que aprenderse el diálogo, obviamente, que va a haber en la dramatización, ¿cierto? Para que pueda practicar, ¿no? Y representar con sus compañeros y compañeras. ¿Se dan cuenta? Miren, importante este punto, ¿no? Entonces, esto es confianza. Acuérdense de la afectividad que tenga el estudiante, la autonomía que tenga el estudiante para poder realizarlo. ¿Ya? Miren, aquí desarrollamos autonomía en los estudiantes. Luego se analizan los diferentes momentos de la situación, ¿no? Que se ha planteado y se hacen las preguntas de cómo puede mejorar su personaje, ¿no? Entonces, eh, también en algunos casos, ¿cómo pueden solucionar sus problemas emocionales para poder desarrollar también ese rol que le han planteado, ¿no? Para superar los conflictos de expresión, de opiniones, de realización del personaje, ¿no? Ahí viene un proceso de evaluación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Eso es, son los pasos para poder hacer las dramatizaciones, ¿no? Esa es la estrategia. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a otra estrategia, el trabajo cooperativo. Esto se trabaja desde inicial, ¿ya? ¿Cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Para alcanzar metas comunes. Pues hay que hacer que desde inicial hasta secundaria trabajen de manera cooperativa, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de los integrantes puedan desarrollar el objetivo común, ¿no es cierto? ¿Ya? Cada uno de los miembros pone en su parte, ¿no? Para poder desarrollar el objetivo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Desarrollar un dominio de de las habilidades, las destrezas que hay
¿no? En el aprendizaje esperado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incrementar la motivación para el trabajo en equipo, muy importante, ¿no? Hoy en día trabajo en equipo es fundamental. Entonces, desde inicial ya tienen que saber trabajar en equipo. Hay estudiantes en secundaria que no saben trabajar en equipo, ¿no? Entonces, desde inicial ya tienen que trabajar eso. Asumir responsabilidades. Qué importante que los estudiantes al trabajo en equipo, ¿cierto? El cooperativo, cada uno tiene una responsabilidad, ¿no? También desarrolla la confianza en sí mismo. Miren, interesante, ¿no? Yo tengo una responsabilidad, confío en ella, ¿no? También el desarrollo de una comunicación horizontal, ¿no? Entre pares, ¿se dan cuenta? Y aprender a resolver con problemas que hay dentro del equipo, ¿no? Eso es interesante lo que desarrollamos en el trabajo cooperativo, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos? ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos para trabajo cooperativo? ¿No? Entonces, primero se tiene que planificar, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, los tiempos para el trabajo en equipo? Yo voy planificando, ¿no? Va a durar 2 semanas, 3 semanas, etcétera, ¿no? Tengo que especificar también el aprendizaje esperado de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este trabajo en equipo, con este trabajo cooperativo? ¿Ya? Importante, yo tengo que explicarlo, no solamente decirlo, el aprendizaje esperado, sino lo explico, ¿de acuerdo? También tengo que explicar las tareas a trabajar. ¿Cuáles son las tareas que pues, ¿no? Las actividades que van haciendo, tengo que explicarlo, ¿no? Resaltando la importancia, para qué me va a servir esta actividad. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué lo voy a hacer? Luego, tengo que acompañar a los estudiantes en ese proceso, ¿no? Monitorearlos, ¿no? E incluso tengo que intervenir en algunas ocasiones cuando no se está trabajando en equipo, ¿no? Para brindarles el apoyo en la actividad que se está desarrollando. La idea es mejorar el desempeño que van desarrollando en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su rol, su responsabilidad, ¿no es cierto? Yo tengo que ir acompañando y monitoreando que cada uno vaya cumpliendo eso. ¿Se dan cuenta? Y viene la evaluación, ¿no? Ayudarles a los estudiantes que con el acompañamiento que lo he desarrollado, ¿no es cierto?, puedan lograr su nivel de aprendizaje, ¿no? Es importante la evaluación de los aprendizajes para que determinar si ha sido eficaz o no ese trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? Muy importante, por favor. Esto se aplica en todas las áreas, ¿no? Trabajo en equipo que tengo que desarrollar. ¿Ya? Preguntas. Otro es el trabajo de análisis de casos. ¿Ya? Análisis de casos es en todas las áreas, en todos los niveles también, acuérdense. ¿Ya? Los niños también pueden analizar casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es enfrentarse a una situación específica que pasan los niños de inicial, primaria y secundaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, pueden analizar los casos de manera individual o de manera cooperativa, colectiva, ¿no? Es una historia o algo que está pasando en la realidad, una situación significativa que está pasando, no solamente problemas, sino también éxitos, ¿no? El caso puede ser algo positivo, negativo, ¿no? Algo de éxito, fracaso, algo que está pasando en la realidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, muy importante, ¿no? Los niños, ¿qué problemas tienen, por ejemplo? ¿No? Entonces, nosotros conocemos los problemas de los niños de inicial, entonces analizamos los casos. Un niño no comparte con otro niño, analizamos el caso, ¿de acuerdo? Entonces, creamos la historia, no obviamente sin nombres, ¿no? Creamos un nombre ficticio incluso y planteamos la historia a los estudiantes.
¿Qué vamos a desarrollar en los estudiantes? Uno, resolver problemas, ¿no? La resolución de problemas, comprender el contexto que hay en el problema, ¿no? Tanto humanos, normativos, ¿no? Las normas, etcétera. También aprender a comunicar y argumentar frente a un grupo determinado. Ese es el análisis de clase, ¿no? Saber contrastar ideas, conocimientos y opiniones. También ayuda a motivar a los estudiantes, ¿no? A relacionarlo con el tema propuesto. Es importante, ¿no? También mejora la autoestima y seguridad en las personas, en los estudiantes, y incentiva el planteamiento de acciones razonables a los problemas determinados. ¿Ya? Entonces los niños incluso te pueden decir, eso es ilógico, profesor, que hagamos eso, ¿no? Te lo dicen, ¿no? En primaria te lo dicen muy directo, incluso sobre el análisis de casos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos para poder hacer el análisis de casos? ¿Ya? Uno, la elaboración del caso, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener los materiales que voy a entregar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué materiales voy a utilizar para elaborar el caso, ¿no? Tiene que haber una situación, ¿no? Real, ¿no? Una situación, no precisamente de un estudiante, ¿no? Una situación que ven los estudiantes a determinado. Entonces, si pasó algo en el salón, por ejemplo, eso ya puede ser tu caso, ¿no es cierto? El caso debe presentar los diversos componentes, ¿no? ¿Qué significa eso? Un componente psicológico, emocional, económico, ¿no? Diferentes componentes que pueden tener en el caso, ¿no? Social, normativo, político, etcétera, ¿no? Y las preguntas deben considerar aspectos claves del caso. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que plantear, ayudarles a los niños a desarrollar esa elaboración del caso, ¿no? Incluso los niños pueden elaborar el caso, ¿no? No solamente que nosotros le vamos a dar el caso, sino también ellos pueden elaborarlo. Ya en el desarrollo del caso, tengo que haber una preparación, ¿no? Sobre lo que puede pasar dentro de el análisis del caso, ¿no? Discusión del caso con todas las clases, ¿no? Se hace una pequeña discusión sobre los puntos, ¿no? Los componentes, ¿no? Discusión política, económica, etcétera, ¿no? Bueno, los niños no vamos a hablar de política, pero ¿qué componentes puede haber en los niños para poder hacer, ¿no? Y tiene que haber una actividad de seguimiento del caso. Interesante este punto para poder desarrollar el caso en el salón de clase, ¿no? ¿Ya? Pueden hacer preguntas si desean. Bueno, dilemas morales ya se puede hacer desde primaria alta, ¿cierto? Donde se ve un problema ya en sí moral, ¿no? Una narración breve, se hace una narración breve sobre el nivel moral, ¿no es cierto? Incluso desde niños también se puede hacer dilemas morales, ¿no? Que esto es bueno, que esto es malo, ¿no? Por ejemplo, si yo le rayo a el cuaderno de tu compañero, ¿no? ¿En qué perjudica al niño que le raye el cuaderno? Eso es un dilema moral. No, yo puedo rayarle. Ella me dijo que que le puedo rayar. Tú le puedes rayar porque te dijo que lo rayes, ¿no es cierto? Eso es un dilema moral. Entonces, los estudiantes de inicial también pueden desarrollar, ¿no? De acuerdo a eso, ¿no? Eso que desarrolla el razonamiento crítico, ¿no? El pensamiento moral de los estudiantes, ¿no? ¿Ya? A partir del juicio morales, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿No? A partir de los niños, ¿no? Ya en el nivel secundario ya se desarrolla más un razonamiento más complejo, ¿no? La relación que hay entre estudiantes y los demás, ¿no? Desarrolla bastante eso.
comprender los roles que tienen cada uno. Eso permite también los dilemas morales, ¿no? ¿Se dan cuenta? La interacción social que hay en una situación problemática que puede haber. Eso es lo que desarrolla los dilemas morales cuando vemos una situación, ¿no? Uno, ¿qué podemos hacer? Planteamiento del dilema, igual parecido al caso, ¿no? La historia sencilla, ¿no es cierto? Con todos los componentes, quienes están involucrados, ¿no? Eh, Tiene que adaptarse al desarrollo cognitivo y moral del estudiante, obviamente, ¿no? No es lo mismo que hacer un dilema moral inicial que en secundaria, ¿no? Las formas abiertas para que no presente una respuesta unívoca, ¿no? Se dan cuenta, tiene que haber una abertura ahí, apertura al diálogo, ¿no? Los estudiantes tienen que sentirse comprometidos con la situación que está habiendo, ¿ya? Y en el desarrollo de la discusión, ¿no? Presentar el dilema, ¿no? De la historia que has creado, tomar una posición respecto al dilema, ¿no? Los estudiantes toman una postura y esa postura deben ser argumentadas, ¿no? De acuerdo al dilema moral que se ha presentado. ¿Se dan cuenta? Y por último, vamos a ver lo que es el juego de roles, ¿ya? Entonces, esta técnica nos permite ver situaciones conflictivas, ¿no? También ver los roles, los papeles que puede manifestar un estudiante, ¿no? Es una dinámica muy divertida incluso para los estudiantes, ¿no? Entonces, el respeto que tiene que haber dentro de los estudiantes, ¿no? Cada uno de los actores son propios y tienen sus propios criterios, ¿no? Para poder realizar un rol determinado, ¿no? Bueno, también proyectos de vida que pueden tener los estudiantes, ya desde primaria alta ya podemos tener proyectos de vida. Es importante que ya los estudiantes ya vayan pensando para que cuando lleguen a quinto de secundaria no digan, uy, no sé qué hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces por favor, con esto estoy terminando. Muchas gracias. Estoy dejando el enlace para que puedan poner su asistencia, por favor. ¿Ya? Entonces todos pongan su asistencia. Con esto estoy terminando. Muchas gracias. Ya saben, cualquier consulta lo pueden realizar. ¿Ya? Ahí tienen mi correo que se les ha dado. ¿Ya? Ya, ahí tienen mi correo y mi número para que puedan desarrollar, preguntar cualquier cosa. Muchas gracias y hasta la próxima.